Bueno, el día de hoy, bueno, voy a tratar de explicarles un poquito sobre algunos conceptos, definiciones de React, algo a nivel básico, y luego nos vamos a centrar en la parte del código. Entonces, bueno, antes de comenzar esto, bueno, pues me presento brevemente. Soy Luis Diego, uno de los instructores dentro de QE Institute. Actualmente yo soy arquitecto de soluciones y también lidero el equipo de arquitectura dentro de la compañía donde trabajo, ¿no? Tengo más de 13 años desde que he estado como desarrollador. He trabajado con N tecnologías, sea de lado de backend, sea de lado de frontend. En este caso, a nivel de frontend, React es uno de los frameworks bastante usados y también lo vamos a ver ahí un poco más a detalle. Entonces, para comenzar, igualmente, como ya se comentó, si ustedes tienen alguna pregunta, duda o consultas, por favor, tienen el chat o también tienen el micrófono también para que yo pueda responderles en lo posible. Entonces, comencemos. Justamente, bueno, ya desde el año pasado, inclusive años anteriores, ya vemos, por ejemplo, que React se está posicionando bastante a nivel justamente de los frameworks de desarrollo. En este caso, por ejemplo, bueno, de acuerdo al reporte de Stack Overflow del año 2020, vemos que en primer lugar está jQuery y varios se pueden preguntar, pero ¿por qué jQuery y no React como mencionas? Esto principalmente porque jQuery que ya tiene muchos años ya dentro del mercado y hay muchas aplicaciones que están ligadas e inclusive si también vemos en algunas plataformas, por ejemplo WordPress, por ejemplo Joomla y, y otras adicionales, todavía por ejemplo siguen trabajando con jQuery. Entonces esto nos quiere decir fácilmente que jQuery todavía tiene un mercado grande, pero poco a poco, digamos, conforme han pasado los años, ya las tecnologías que son bastante disruptivas, como Angular, React o por ahí otros framework o lenguajes, también van a ayudar bastante. Igualmente, dentro del reporte del 2019, el 2020 no lo he actualizado, pero también tiene el mismo resultado. Justamente uno de los frameworks más utilizados por todos los usuarios que trabajan con JavaScript es React. Entonces sigue siendo todavía al día de hoy el puesto número uno. Igualmente acá hay otros competidores también que sería bueno también que lo revisen. Y esto es súper importante porque también esto nos indica que dentro del mercado, React como framework está muy bien posicionado. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, como desarrollador, quiero aprender esta nueva tecnología, esta nueva herramienta, voy a poder abrir demasiadas puertas para que también me puedan, digamos, contratar para cualquier tipo de servicio. Inclusive ya también tenemos, por ejemplo, React para otros tipos de desarrollo, por ejemplo, para parte nativa, por ejemplo, para parte de IoT, etcétera. Entonces, es un gran beneficio estudiar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, ya esto es para finalizar en el tema de los trending topics. En este caso, igualmente, dentro de las librerías de NPM, que justamente es donde todos los desarrolladores que trabajamos bastante con Node y todas estas tecnologías, eh, siempre acá, por ejemplo, vemos que a nivel de la gráfica, React se sigue posicionando como uno de los frameworks más descargados. Pero acá sí, como hago una acotación, ¿no? A pesar que sea bastante descargado, no quiere decir que sea, digamos, uno de los más usados. Que ya en reportes anteriores lo hemos visto, pero digamos, es una vertiente que también que nos ayuda para tomar una decisión correcta. Entonces, bueno, un poquito para entender qué es React. React es una librería, no es un framework. Entonces, aquí hay que tener bastante claro cuál es la diferencia entre uno y el otro. En el caso framework es un set de herramientas o set de componentes que nos van a brindar un montón de ayudas al momento de desarrollo. Por ejemplo, definición de arquitecturas, definición de patrones, etcétera. En este caso, React, tal como dice la definición y está en la misma página, es una librería dedicada para la construcción de interfase de usuario. Y acá sí hago bastante enfoque en la parte de interfase de usuario. A diferencia, por ejemplo, de Angular o otros frameworks que están dedicados a aplicaciones, entonces React te dice, ok, nosotros nos vamos a dedicar principalmente en lo que es el componente, la interfaz de usuario. ¿Para qué? Para que tú lo puedas reutilizar, digamos, donde a ti más te convenga, dependiendo de tu necesidad. Por ejemplo, puedo construir, por ejemplo, aquí un botón, puedo construir aquí un título y de repente en uno u otro proyecto lo puedo mover sencillamente. Entonces, React trabaja con diferentes tipos de conceptos, aparte de la parte de los usuarios. Uno es el tema de JSX, ¿no? JSX sencillamente es una extensión de JavaScript que nos permite construir, declarar, definir, probar, testear, etcétera, las interfaces de usuario que van a tener, digamos, una lógica dentro de sí mismo. Hablando de lógica, puede ser eventos,
definidos ya por dentro del DOM, en este caso la parte de HTML, o los eventos que yo mismo voy a customizar o lo voy a construir. También me va a permitir lo que es el cambio del estado para poder, digamos, actualizar los valores si en caso yo lo deseo y se pueda mostrar. Ahora, acá sí también hago un enfoque. Si bien dentro de JSX, aquí ven, por ejemplo, un tag que se dice H1, que es similar a lo que vemos en HTML, no quiere decir que lo que estoy aquí declarando es un HTML. Sencillamente es una expresión de JavaScript que luego, al momento de que yo lo voy a compilar o lo voy a generar, esto me lo va a transformar a elementos propiamente dentro de JavaScript para que el navegador lo pueda interpretar y así mismo también lo pueda renderizar correctamente. Entonces, esa es la diferencia que hay que tener en cuenta. A veces me ha tocado en algunos proyectos que a veces los desarrolladores pueden llegar a confundir de que esto sí es un HTML. Entonces, es un detalle que siempre los indico para que puedan tomar este tipo de consideraciones. Ahora, hasta aquí la parte de la teoría. Voy a centrarme ahora a la parte del código. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, tengo aquí un proyecto ya creado, un proyecto creado de cero. No tiene ahorita ningún desarrollo. Ahorita lo que voy a hacer, tal como hemos visto en la definición, voy a crear un pequeño portafolio usando, digamos, algunos componentes, algunas dependencias dentro de React. Ok, entonces, ¿qué necesito? Principalmente, bueno, cuando yo voy a crear mi proyecto de React, en este caso estoy basándome en Create React App, que es una de las librerías bastante usadas para todo el tema de desarrollo de aplicaciones sencillas o para temas demos. De repente, para ambientes de producción no se recomienda porque ya hay otros frameworks más especializados. Pero, digamos, de manera de aprendizaje, se va a utilizar este framework. Ahora, dentro de este framework digamos, a devolver dos carpetas principales. La carpeta public, donde van a estar todos los recursos estáticos de mi aplicación. Por ejemplo, aquí tengo la parte del index.html, donde, por ejemplo, aquí yo he declarado en este momento lo que son las fuentes que yo voy a utilizar. Y acá he trabajado también los iconos que quiero trabajar para poder tener, digamos, mi tema de redes sociales. Igualmente acá tiene unos logos. No lo voy a usar, son los logos que por defecto trae el proyecto. Y un tema de robots, en caso, por ejemplo, quiero que esto, digamos, lo pueda enlazar con los buscadores, ¿no? Adicionalmente está la carpeta CRC. Creo que ya todos que hemos trabajado en un lenguaje de programación sabemos que el CRC es donde va a estar todo nuestro código de fuente y es aquí donde nosotros vamos a interactuar. Para el día de hoy, yo he tratado, digamos, de que este proyecto lo voy a trabajar con TypeScript para ver también que con React puedo trabajar también con este lenguaje también, para ver también que es también sencillo y también, también nos va a ayudar al momento de crear componentes. Entonces, voy a comenzar a traer mi portafolio. Entonces, lo primero que voy a necesitar para crear mi portafolio, en este caso voy a trabajar yo con GitHub, porque en GitHub yo tengo, digamos, una gran cantidad de repositorios. Este es el API que yo voy a utilizar. En este caso, este es el API, por ejemplo, de mis repositorios que yo tengo ahorita trabajado y tengo acá un montón de información. Esto me va a servir para armar mi portafolio. Entonces voy a tratar de consumir un servicio para poder usar esto. Adicionalmente, aquí tengo, por ejemplo, mi página web, una página web también que lo construí también en un tiempo. Entonces yo me voy a basar en esta página web para armar mi portafolio. Pero en este caso, por ejemplo, que esta página web está hecho en HTML, yo lo voy a transformar esto en una página basada en React. No voy a trabajar todos los componentes, sino, digamos, algunos básicos y sencillos para poder trabajar. Entonces, manos a la obra. Lo primero que necesito yo, por ejemplo, es crear un header. Este es el componente header con que voy a trabajar. Entonces, acá tengo un header que me devuelve estos atributos. Entonces, ¿qué necesito para esto? Bueno, necesito crear un componente, de acuerdo a la definición que te dice React. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es crear una carpeta. Esta carpeta se va a llamar components. Y aquí, digamos, voy a poner todos los componentes con que voy a trabajar. En este caso, pues, voy a crear aquí un archivo que se llame header.tsx. Y aquí, por ejemplo, hago una aclaración. Por ejemplo, cuando trabajo con JavaScript, yo siempre lo pongo JSX. En este caso, como he creado un proyecto con TypeScript, lo pongo TSX para que lo pueda reconocer. Entonces, ¿qué necesito primeramente? Bueno, para poder yo trabajar con este proyecto y para que vean que esto está funcionando, primeramente voy a crear un componente funcional. En este caso, un componente funcional es un componente que trabaja con funciones. Todos los componentes en React
por buena práctica, siempre deben comenzar en mayúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo mi componente header y lo que voy a hacer es que dentro de este componente voy a devolver, digamos, algunos elementos que van a crear todo un HTML. Por ejemplo, voy a crear acá un H1, tal como vimos en la presentación. Voy a poner, esto es un header. Ok, voy a dar un poquito de zoom. Ya está. Creo que ahí sí se puede ver, ¿no? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ya, listo. Prosigo. Entonces, por ejemplo, aquí he creado un componente básico. No he hecho, digamos, una lógica adicional, solamente es un componente para ver cómo funciona. Entonces, y lo guardo. Ahora, ¿qué necesito yo, por ejemplo, para trabajar este componente? Sencillamente es aquí, importarlo aquí dentro de mi proyecto. Acá, por ejemplo, veo que app aquí me devuelve una estructura, pero no lo voy a necesitar porque yo lo que quiero es armar algo parecido a esto. Entonces, por ejemplo, esto es lo que me ha devuelto mi proyecto y yo lo que quiero ahorita es que me devuelva mi header. Entonces, sencillamente voy a eliminarme todo este contenido que no lo necesito. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner aquí, por ejemplo, mi componente header. Pero una recomendación que siempre trabajamos del lado de React es que todos los componentes deben estar dentro de un contenedor. Pero en este caso, como quiero evitarme que esto esté dentro de un div, porque no quiero generar mi árbol dentro de la página web sea muy extenso, voy a utilizar los fragmentos. Un fragmento en React una simulación, es una simulación, digamos, de un tag para que yo pueda, por ejemplo, aquí poner todos mis componentes. En este caso, por ejemplo, aquí voy a poner mi componente header. En este caso estoy trabajando con Visual Studio Code y Visual Studio Code, por ejemplo, aquí ya me está haciendo una referencia al componente con que voy a trabajar. Sencillamente le doy tab y él, por mí, me ha hecho la importación, ¿no? Listo. Lo compilo y veo cómo se muestra. Ok, esto es un header. Listo, ya tengo acá mi header con que voy a trabajar. Ahora, si por ejemplo acá veo mi página, veo que mi header tiene aquí un color negro. Entonces, voy a trabajar con los estilos. Entonces, en React tenemos varias formas de poder trabajar, digamos, eh, la maquetación o la customización de nuestros componentes. El día de hoy yo voy a trabajar con una librería que se llama Style Component. Esta librería, Style Component, nos va a ayudar a crear, digamos, estilos de manera programativa. Es decir, puedo declarar aquí constantes que van a tener una configuración de estilos para evitarme la necesidad de crear muchos archivos. Entonces, este concepto, en el curso ya se muestra esto más a detalle, más a profundidad. Se le conoce como CSS y JS. Hay muchas librerías para trabajar. Esta Component al día de hoy sigue siendo una de las más usadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero customizar mi elemento header tal como lo tengo aquí, entonces voy a crear un elemento header básico, que es el contenedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear un pequeño componente. Lo voy a llamar Grapper. Grapper va a ser mi contenedor para todo el tema de header. Y acá lo voy a poner div. Entonces vemos cómo ahorita estoy declarando, por ejemplo, mis estilos como que voy a declarar. Entonces, style tiene ahí una propiedad que yo puedo, por ejemplo, aquí me va a devolver un montón de elementos HTML para yo poder trabajar. Entonces, en este caso, bueno, yo quiero trabajar con elemento div, o en este caso, si vemos el código, puede ser también un header, fácilmente. Ahora, dentro de este header, ¿qué necesito? Bueno, necesito aquí poner todos mis elementos HTML. ¿Cuáles son esos elementos? Volvamos ahorita a la página que tengo aquí construido. Y sencillamente voy a copiarme algunos elementos fáciles que están acá. Por ejemplo, el display flex, que voy a necesitar. Por ejemplo, el display flex. Por ejemplo, aquí otro elemento que voy a necesitar. No voy a copiarme todo porque hay unos elementos de repente que no lo necesito por el momento. Más adelante sí lo voy a tener. Y por ejemplo, aquí algo que me interesa es el fondo. Por ejemplo, el fondo y el background, ¿no? Me copio este fondo y este background y lo pongo acá. Entonces vemos, por ejemplo, que dentro de mi editor reconoció, por ejemplo, los estilos y inclusive te lo puede poner acá un color, ¿no? También para que lo pueda cambiar. Y sencillamente acá se puede ver, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de Style Component. Style Component te permite trabajar de esta manera.
Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cómo puedo hacer para que mi editor de Visual Studio Code reconozca estos estilos con este formato? Sencillamente, dentro de la parte de extensiones, ustedes acá pueden buscar Styled, Styled Component, y la primera opción que vean, que se llama VS Code Style Component, eso ahí lo instalan. Y una vez que ustedes lo instalen, al momento que ustedes van a trabajar, lo van a ver, digamos, como yo ahorita lo estoy viendo. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las bondades que tiene. Ahora, bueno, como este es un H1, voy a crear acá mi grapper. Voy a crear acá mi grapper. Y bueno, y dentro ya de mi grapper puedo poner aquí, por ejemplo, un H1 para ver cómo se está mostrando. Porque ahorita quiero ver, digamos, que se ha creado mi header, ¿no? Entonces, mira, que dice que ya se mostró. Vuelvo aquí a mi navegador y vemos que se ha creado, por ejemplo, mi header como yo he querido. Ahora, como aquí, por ejemplo, yo tengo aquí un menú con varias opciones, entonces yo voy a empezar a crear estas opciones que voy a necesitar. Entonces, ¿cómo hago esto? Sencillamente, bueno, vuelvo a mi componente header. Y lo primero que voy a hacer aquí es crear un pequeño, digamos, este objeto que se llame menú, que va a ser el que va a agrupar, digamos, todos los ítems que yo voy a necesitar. Por ejemplo, aquí voy a poner const menú. Menú es igual a un style.div. Aquí voy a poner que este objeto, por ejemplo, es flex. Me gusta trabajar bastante a mí con flex porque nos ayuda un montón cuando queremos trabajar, por ejemplo, el tema de grillas. Voy a poner que este menú, digamos, tenga un ancho del 100%. Y en este caso, tal como vemos aquí en la página web, vemos que todos los elementos se encuentran, digamos, al lado derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, sencillamente voy a poner acá justify content y le digo, por ejemplo, que se muestra al final. Nada más. Entonces, probamos aquí. Y por ejemplo, aquí pongo menú. Y acá pongo menú. Y acá solamente para probar pongo hola mundo nuevamente. Vemos nuevamente a ver si ya se mostró correctamente. Y vemos que acá está el hola mundo. Pero pasa que el color de aquí no se muestra muy bien. Entonces, ¿qué hago aquí para que se muestre correctamente? Bueno, sencillamente dentro de mi contenedor lo voy a poner aquí un color. Ahí como es un color negro, voy a poner un color medio gris, ¿no? Para que se pueda ver. Y listo. Ya se está mostrando. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, necesito crear todos mis ítems. Entonces, tal como hice para el menú, voy a crear aquí un menú ítem, ¿no? Entonces voy a crear aquí un menú ítem. Este menú ítem quiero que sea, digamos, un link, porque me da, digamos, una redirección. Y lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, es decirle, bueno, quiero que este menú tenga un padding 16 para que se pueda ver, digamos, con un espaciado y no se vea pegado tal como he visto en la imagen. Como este es un link, quiero que sea un cursor pointer. Igualmente le pongo un color. Ahora, ¿por qué le pongo un color si ya lo he puesto a la parte de arriba? A veces algunos navegadores ya tienen definidos algunos estilos, por ejemplo, para el href. Entonces, en este caso, para evitarme que el navegador lo priorice, le mando un color aquí. Y bueno, aquí, entonces otra ventaja que tiene, por ejemplo, Style Component, ¿no? Por eso también la mayoría de programadores en React lo usan bastante. Que yo también puedo anidar dentro de aquí, por ejemplo, a algunos eventos condicionales, como por ejemplo aquí el hover, que es un estado, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a ponerle que este hover de aquí sea lo que está acá. Por ejemplo, aquí hago un clic derecho, perdón, está en currículum, voy a inspeccionar aquí este elemento, currículum, y le voy a dar, por ejemplo, aquí, forzar estado a hover. Entonces, por ejemplo, cuando forzo ese estado a hover, me devuelve, por ejemplo, este color. Voy a copiar este color que está acá. Y voy a decir que sea este color. Y bueno, que el color se siga manteniendo, ¿no? Si en caso, digamos, se muestra mal. Ahora, en React podría hacer lo siguiente, ¿no? Podría ser de repente que aquí, sencillamente poner acá menú, ítem, este, este es el menú 1, y luego empezar a crear aquí todos mis menús, ¿no? Menú 1, menú 2, menú 3.
Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo creo, vamos a ver ahí en mi página, que ya se está mostrando mi menú correctamente. Pero ¿qué sucede? En la práctica, este menú inclusive puede ser dinámico. Por lo tanto, digamos, va a haber algún momento que esto va a crecer y yo necesito, por ejemplo, que esto venga de un servicio o venga de algo. Entonces, para yo simular que voy a trabajar con un servicio, porque quiero que esto sea totalmente dinámico, voy a crear aquí un pequeño array, donde voy a tener aquí todo, por ejemplo, mis menús, en este caso mis ítems de menú. Entonces, como estoy trabajando yo con TypeScript y quiero prestar sus bondades, lo que yo necesito definir aquí primero es una interfaz. La interfaz aquí me va a definir, digamos, unas propiedades que quiero que tenga mi menú. En este caso se llama modelo. Ahora, recordarse que en el tema de programación orientada a objetos, igualmente en el tema de arquitectura, hay varias definiciones: DTOs, entidades y modelos. Entonces, no voy a entrar a explicarle la diferencia de los tres, ya en el curso también se explica esto. Voy a explicar que los modelos aquí solamente para esta definición. Modelos sencillamente son los elementos, el objeto que yo voy a necesitar para mi componente visual. En este caso, ¿qué necesito acá? Necesito que tenga un nombre, que es de un tipo, string. Y quiero también que entonces tenga un link, que sea, por ejemplo, string. Ok, teniendo esto creado, sencillamente aquí ya puedo crear mi array. Quiero crear acá un array que se llama items. Este ítem quiero que sea del tipo menú model y que sea de array. Entonces, y aquí empiezo ya a crear mis ítems. Ok, ¿cuáles son los ítems que necesito crear? Bueno, acá empiezo a añadirle. Entonces, esta es una de las ventajas de TypeScript, ¿no? Por ejemplo, aquí le doy un control barra. Aquí fácilmente me empieza a decir, por ejemplo, cuáles son las propiedades que tiene. Por ejemplo, pongo acá. Quiero que el name sea mi currículum. Y quiero que, por ejemplo, mi link sea aquí, currículum, ¿no? Lo mismo en la parte de abajo. Y sencillamente pongo aquí name es igual a repositorios, que es con lo que vamos a trabajar. Y en el link, acá sea repositorios. Ahora, formateo documentos solamente para que pueda tener el mismo nivel. Y hasta aquí, bueno, ya he creado, pero todavía no funciona. Ahora, ¿cómo hago ahora para reemplazar esto? Entonces, para yo reemplazar esto, como yo les había mencionado, como esto no es un HTML, es código JavaScript, yo puedo aquí poner, por ejemplo, mis variables y trabajar, digamos, con las funciones que ya me devuelve el lenguaje. En este caso, ponerse ítems. Voy a recorrer aquí un array. ¿Y cómo en este caso se recorre? Es con map. No con for each, no con filter, no con find, no con for, sino con map, que justamente es uno de los lineamientos en la recomendación que te dice React. Entonces, este map, que es una función, primeramente recibe con una propiedad lo que es el valor. ¿Cuál es el valor aquí? Voy a dar que se llama ítem. Ítem, coma, key. ¿Key para qué? Porque yo momento que declaro un componente de cuando este tipo array, siempre tengo que asignarle un valor que sea incremental para que se pueda diferenciar y no me genere un warning dentro de array. Por ejemplo, aquí ya puedo poner mi menú ítem. Y quiero primeramente que mi menú ítem tenga aquí el key que les mencioné. ¿Cuál es el key? En este caso utilizo string template. Y acá le pongo, por ejemplo, menú ítem y pinto la variable key. Nada más. Ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? Bueno, también yo necesito también que ese menú ítem tenga el valor, digamos, que tengo en mi array. Entonces acá, sencillamente, vuelvo a abrir lo que son llaves. Y acá pongo ítem.name. Entonces, esta es la ventaja de trabajar con TypeScript, ¿no? Que nos va a permitir generar el autocompletado por nosotros. Y en este caso, bueno, acá genero mi href, ¿no? Href, acuérdense que esto sigue siendo un link, porque aquí yo le he declarado que sea un tipo link. Entonces, por eso me está reconociendo aquí todas las variables que va a tener. Y, por ejemplo, en href, aquí lo voy a poner que sea item link. Y le doy acá formatear documento, para que se pueda ver bien. Entonces, algunas cosas a considerar aquí. Por ejemplo, cuando yo quiero asignar una variable dentro de una propiedad de un componente en React, esto principalmente tiene que ir entre llaves. Ahora,
Si yo estoy trabajando con variables Enduro, es decir, dentro de la misma página, por ejemplo, así, sí puedo trabajar fácilmente con doble comillas. Pero en este caso, como son variables dinámicas, tengo que trabajarlo siempre con llaves para que lo pueda reconocer. Formateo, guardo y vuelvo a mi página. Entonces, si vuelvo, bueno, vemos claramente que creo aquí los componentes. Y tal como le decía, siempre, por ejemplo, en la parte de HTML, todos los href tienen acá un link, ¿no? Bueno, voy a borrarme este link aquí. Sencillamente voy a sobreescribir aquí su propiedad. Text decoration none. Entonces, varios de repente por ahí a veces también me han preguntado, React realmente no tiene mucha complejidad de desarrollar los componentes. O sea, la mayoría de cosas que ustedes van a trabajar acá es bastante maquetación. Entonces, este curso es de React de manera esencial. Es bastante tema de maquetación, el tema de principios, recomendaciones y buenas prácticas. Inclusive, por ejemplo, yo tengo aquí mi componente header creado, se muestra bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas que tiene React? Como le comentaba, yo, por ejemplo, si yo soy desarrollador y me toca validar el código de otra persona en mi equipo, fácilmente yo puedo entrar aquí a este archivo que se llama app.tsx y al momento que yo veo aquí el código, puedo entender y comprender fácilmente que este componente está basado, por ejemplo, aquí de 4 o 5 componentes. Ah, tiene un header, tiene un container, tiene un welcome, etcétera. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, ¿qué más necesito? Bueno, ya tengo aquí la parte de acá y creo que en la página habíamos visto por aquí una parte de welcome, ¿no? O bienvenida en este caso. En este caso voy a crear aquí otro componente que se llame aquí welcome. Welcome tsx. Entonces, como ya hemos trabajado con style component, voy a crear, por ejemplo, aquí mi style component, ¿no? Bueno, y no se olviden siempre que que esto es una componente de nivel funcional. Hay varios tipos hay varias formas de crear un componente. En este caso, en las últimas versiones estamos recomendando que trabajemos mayormente con componentes funcionales, ¿no? Porque también esto nos ayuda en el performance del usuario. Welcome, lo guardo por aquí, nada más. Solamente para ver cómo se muestra. Y sencillamente aquí puedo mostrar welcome. Y me hace la importación. Ok, se muestra welcome. Vuelvo a mi página, solamente para ver si se puede mostrar bien. Correctamente se muestra. Ahora, en algún momento ustedes van a ver, por ejemplo, que se van a llenar aquí de un montón de componentes. O sea, por ejemplo, aquí 15 o 10. Y a veces hacer 15 importaciones, esto también nos genera más línea de código. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esto? Bueno, sencillamente vamos a la parte de componentes, creamos un archivo que se llama index.tsx y dentro de este archivo hacemos una exportación. Export from header. Export from welcome. Nada más. Y si volvemos, por ejemplo, a la parte de nuestro app, puedo borrar esta línea que está acá. Y como acá hay un index, sencillamente puedo borrarme esta parte que está acá. ¿Por qué? Porque justamente dentro del import y export, que también dentro de la teoría de S-modules, cuando yo pongo por ejemplo, slash component, ya está reconociendo aquí el index con que voy a trabajar, tal como lo vemos aquí, por ejemplo, lo que muestra ahí el tooltip. Entonces acá puedo poner acá un header y puedo poner acá welcome. Todo en una sola línea. Entonces me ahorra una importación menos. Y esto va a seguir trabajando normalmente. Ahora, voy a tratar de trabajar aquí mi welcome. Lo primero que voy a trabajar aquí, bueno, mi welcome acá tiene este tipo de estructura. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es definir siempre mi grapper. Entonces, mi grapper va a ser el contenedor que va a tener este componente. Ahora, este grapper con que va a trabajar aquí, voy a revisar aquí los estilos, también para evitarme remitir la rueda, porque si está algo creado, sencillamente lo voy a convertir a su componente. Por ejemplo, acá hay una sección que se llama welcome. En esta sección welcome, voy a copiarme todos estos estilos que están acá. Me copio todos los estilos y lo pego acá. Y listo, ¿no?
Acá, por ejemplo, puedo poner aquí nuevamente Grapper. Grapper y acá pongo H1 Wilco. Ok. Vamos a ver cómo se muestra aquí, solamente para ver qué se está mostrando. Y ok, se ve que ya se ha centrado, por ejemplo. Ahora, vemos, por ejemplo, aquí un estilo en particular, que le ha puesto, por ejemplo, aquí un margen de 69 píxeles y acá le ha puesto un 69 píxeles. Esto de aquí, por ejemplo, está haciendo referencia a la parte del header. Por ejemplo, aquí este header de aquí debería tener 69 píxeles. Por ejemplo, voy a minimizarlo. Acá no se lee bien, pero cuando pongo aquí, energía sale 1781 por 69 píxeles. Es por eso que le ha puesto ese valor. En nuestro caso, bueno, nuestro header creo que mide menos. Sencillamente voy a poner aquí mi cursor y sé que mide 51 píxeles. Entonces lo que voy a hacer aquí sencillamente es, en vez de la 69, reemplazo por 51 píxeles. Nada más, para que se pueda mostrar aquí centrado. Listo. Ahora, ¿qué más necesito? Bueno, este header acá, quiero, como es mi portafolio, quiero primeramente que me haga mi presentación personal. En este caso, hola, soy Luis Diego. Voy a poner acá este otro texto. Y luego acá, bueno, una descripción, ¿no? Por ejemplo, acá hay un H1 y un H2 y una parte de links. Ok, en la parte de H1 voy a crear aquí, por ejemplo, uno que se llame constante. Aquí, por ejemplo, le puse export, pero lo voy a quitar porque yo no necesito que este grapper lo utilice otro componente de mi aplicación. Entonces va a estar dentro solamente de este componente que crea. Bueno, acá sencillamente creo un título. Pongo aquí que sea H1. Entonces, sencillamente aquí vuelvo a esta página, que es HTML, y copio esa parte que está acá. Y lo pego. Vemos también, por ejemplo, que la página le ha puesto un bool de negrita. Esto sucede principalmente porque, por defecto, todos los H1, a menos que con el motor de WebKit, siempre le pone este valor. Entonces acá lo voy a quitar. Perdón, el Fonway ya está en 300. Está bien. A ver, aquí, título. ¿Qué más tenga acá por estilos? Creo que no tiene nada más. A ver, por aquí hay una pregunta. Ah, ok, listo. Bueno, este de acá tiene, por ejemplo, un margin. Lo voy a poner aquí un margin de 16 píxeles, tal como está aquí. Y pongo, por ejemplo, acá título, ¿no? Título voy a poner acá. Hola a todos. Soy Luis Diego, ¿no? Listo. Hola a todos. Soy Luis Diego. Entonces, poco a poco vamos armando. Ahora, tal como les comentaba, en vez de yo trabajar directamente aquí con H1, prefiero trabajar aquí de esta manera dándole un alias a este H1. ¿Y esto por qué lo hago? Sencillamente para, como les comentaba, para que cualquier desarrollador que venga pueda entender qué hace tu componente. Entonces, si yo le pongo acá H1, puede entender que es, por ejemplo, un título. Pero si, por ejemplo, acá fuera div, ¿podría entender realmente qué hace, por ejemplo, todo lo que está en ese div? Tal vez no. Entonces, por eso se recomienda que en lo posible creemos algunos componentes, digamos, de esta manera, ¿no? Para que cualquier servidor pueda entender, ah, mira, este es un título. Entonces, fácilmente sabe que va a ser esto, ¿no? Ahora, bueno, eso también tiene un subtítulo, tal como lo hemos visto. Este subtítulo era de un style.h2. Título de H2 de aquí era de esto. Voy a entrar aquí. Este se llama bio, porque acá lo había trabajado con clases. En este caso, bueno, tiene casi la misma estructura que el otro. Y por ejemplo, acá tiene un margin button de 40. Me lo voy a copiar, ¿ya? Margin button de 40. Formateo documento solamente para que se pueda mostrar bien. Y acá sencillamente puedo poner subtítulo. Y acá voy a poner un texto que diga, ¿no? Esto es un ejemplo usando style components para crear mi portafolio. Listo. Vamos a ver cómo está quedando nuestra página.
Y bien, listo, se está mostrando correctamente. Aquí ya puedo poner un texto adicional si quisiera. Bueno, yo lo puse aquí iconos porque me gusta trabajar así. Y listo, y aquí lo voy creando. Ahora, vemos también que hay una parte de links aquí, ¿no? Que son las redes sociales para que se puedan contactar. Entonces, tal como decimos en la parte de header, voy a crear aquí, primeramente mi interfaz. Bueno, una interfaz que se llame social. Este social va a tener un nombre, va a tener un icono y va a tener aquí una URL, string. Entonces, aquí voy a trabajar lo que ya voy a crear, simular que tengo, por ejemplo, que es un servicio, voy a crear aquí una variable, links. Estos links de aquí va a ser un array de algunos elementos claves. En este caso, por ejemplo, mi GitHub, voy a poner aquí, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Es GitHub. ¿Cuál es el icono? Entonces, como el icono lo tengo en la página, sencillamente hago una inspección para ver cuál es el icono. El icono se llama GitHub. Copio esto. Y luego la URL. ¿Cuál es la URL? Bueno, en este caso la URL de mi GitHub es este que está aquí. Voy a copiarme solamente para tenerlo ahí. Y lo mío voy a hacer para todas las redes sociales, ¿no? En este caso, bueno, voy a hacer 3 redes sociales. 1, 2 y 3. GitHub, Twitter, LinkedIn, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Twitter tiene este icono. Y el LinkedIn que está aquí tiene este icono. Perdón. Listo. En este caso de Twitter, bueno, Twitter es así. Y en el caso de LinkedIn, a ver, LinkedIn creo que tiene otra URL. Aquí está LinkedIn. Me copio a ver, copiar link address y lo pego aquí, ¿no? Listo, ya tengo aquí mis 3 iconos principales. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, necesito ahora crear toda la parte que es los estilos por aquí. Entonces aquí voy a crear un componente que se llama social, donde va a estar, digamos, todos los iconos que voy a crear. Entonces, este social de aquí, que es un componente, aquí es con social, social.div. Entonces, recordar, dentro de algunas prácticas de JavaScript, no se recomienda tener 2 variables con el mismo nombre, a pesar, por ejemplo, que sean de diferentes tipos. O sea, en el caso de una constante es una interfaz. En el caso, como es una interfaz que define aquí propiedades, y ya les había muestro en el ejemplo de header, le voy a poner acá, social mode. Social mode. En este caso, este div no quiero que tenga nada, solamente quiero que sea un contenedor, nada más. Le pongo social para que se pueda entender qué va a ser. Aquí el siguiente voy a hacer un social link, donde va a estar aquí un link tipo href, porque esto me va a hacer una redirección a mi red social. Y voy a ver qué tiene aquí, ¿no? A ver qué tiene este href de acá. Este href de aquí, a ver, tiene un display inline box y tiene este decoration none. En este caso solamente voy a utilizar el text decoration none. ¿Por qué no el inline block? Porque acá estoy usando ULI y por el ejemplo de ahora no lo voy a tener. Adicionalmente a esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, que aquí le pone un espaciado. Entonces voy a agregar aquí, por ejemplo, que tenga un margin right. Es decir, cada vez que se va a hacer un recorrido, que tenga ahí un espaciado con que puede trabajar. Y 6 píxeles, ¿no? Y adicional, quiero que el último elemento no tenga un espaciado. Y listo. Ahora, acá, por ejemplo, tengo el icono. El icono, por ejemplo, tiene un tamaño predefinido, que está acá. Entonces voy a crear un componente aquí que es pequeño, que se llama social icon. Y pongo que esto sea de tipo, es un tipo M, ¿no? Aquí lo que voy a hacer, bueno, es copiarme sencillamente estos estilos.
padding 8 y size. Nada más. Ahora, una vez que tengo esto, ahora sí ya puedo hacer acá mi recorrido. ¿Cómo hacía el recorrido? Hacía acá un map, ¿no? Acá era links con que había declarado punto map. Y ahora puedo poner acá link y puedo poner acá un key. Y acá voy a trabajar con mi social link, ¿no? Ahora, dentro de este social link, de acuerdo a lo que vemos aquí en la página, tiene acá el icono. Y sencillamente pongo acá social icon, ¿no? En este caso, como social icon no tiene nada dentro, solamente lo trabajo como un tag cerrado, ¿no? Social icon acá tiene lo que es el class name. En este caso, dentro de la red yo no puedo usar el atributo class, porque es una palabra reservada, y trabajo más con class name, ¿no? En este caso, mira, todo entre llaves y pongo acá link punto icono que había definido. Y igualmente, social link, que lo había comentado. Todo recorrido debe tener siempre un key. Lo voy a poner acá con string template, que esto sea social link, coma, perdón, underscore key. Ok, ya está aquí el key asociado. Y bueno, sencillamente aquí puedo ponerle aquí el href. ¿Cuál es el href que quiero trabajar? Bueno, el href que quiero trabajar acá es un link.url. ¿Qué más necesito? Necesito que este link me bote fuera de la página. Entonces tiene que ser un target. O como ahorita es una constante, bueno, no va a variar. Pongo aquí, perdón, guión blanco. Ahora, adicional, le pongo un rel. El rel para decirle, ok, no opener, que ya son no referrer. Y bueno, por un tema de accesibilidad también, que siempre a veces los desarrolladores nos olvidamos, pero cuando, por ejemplo, algunos que tengan aplicaciones para lo que son sector salud, para algunos personas, digamos, que tengan otras capacidades, entonces siempre es bueno recomendarlo porque a veces ya el navegador nos trae lo que son comandos con voz. Estos comandos con voz lo que van a hacer es leer de todas las palabras, de todos los atributos que vengan con ARIA. Entonces, cosa acá sencillamente le voy a poner lo mismo que es el link nombre, ¿no? Link.net. Lo formateo para que todo se pueda mostrar de buena manera. Y listo. Y lo guardo. Entonces, ya se debería mostrar aquí los iconos. Ya. Acá los iconos se están mostrando, pero de un color aquí, claro. Entonces, de repente aquí voy a quitar el color que le había puesto, ¿no? Del color icono. A ver, vamos a ver cómo se muestra aquí. Ahora sí, se muestra bien, ¿no? Bueno, en este caso se muestra un color estándar, pero fácilmente podría ponerle aquí un color negro, ¿no? A ver, para que todos tengan ese mismo color característico. Y listo, ¿no? Ya está. Entonces vemos que, bueno, ya no puse acá todo signo, pero vemos que ya he empezado aquí a crear mi propia página web, ¿no? Mi portafolio. Ahora, otro componente que quiero crear aquí es el componente, digamos ya, que es mi portafolio en sí, ¿no? Pues voy a saltarme esto, esto no lo voy a crear por tema de practicidad. Voy a crear la parte de repositorios. Entonces, ¿qué necesito yo para crear este componente? Bueno, primeramente vemos que esta parte de aquí es un título que se va a repetir en varias secciones. Como esto se repite en varias secciones, currículum, repositorio, de repente otra más, y contacto, por ejemplo, voy a crear aquí un componente que se llama título. Título.tsx. Entonces, bueno, acá está ahí component para darle aquí los estilos característicos. Y en este caso, como este título de acá no tiene una lógica, otros componentes anidados, pues solamente va a ser una H3. Entonces, sencillamente acá puedo trabajar sencillamente con lo que ya me ofrece, digamos, style component, ¿no? Con style título. Esto va a ser igual a un style.h3. Acá estoy exportando, como le digo, el título. Y acá pongo todas las propiedades que va a tener ese título, ¿no? ¿Qué es esto, no? Font size, margin, text transform, ¿no? Y bueno, como este es un H3, de repente no tiene un bool. Voy a ponerle aquí un
Conway Bull. Porque esté en negrita. Listo. Ya está el welcome. Ya está el title. Ahora me vuelvo a mi parte. Me olvidaba acá. A mi parte del index. Tengo que exportar los componentes el componente que he creado, ¿no? Exportar. Asterisco from. Punto. Title. ¿Para qué? Para que, digamos, lo pueda reconocer, digamos, el otro componente. Si es que lo quiero utilizar. Entonces, fácilmente, por ejemplo, acá yo puedo trabajar lo siguiente, ¿no? Title. Y ponerle acá, por ejemplo, repositorios. Y vamos a ver cómo se muestra, ¿no? Ajá, pero se muestra aquí pegado. Entonces, si volvemos a la página, vemos que todo esto, por ejemplo, está alineado con un mismo, en un mismo tamaño. Entonces, si vamos a revisamos aquí cuál es el tamaño que tiene esto. Ajá, es porque tiene aquí un contenedor de 1140. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para que pueda trabajar mejor es crear también otro componente que se llama container. Container. SX. Y acá trabajo con style component, ¿no? Styled from. Style component. Y acá sencillamente voy a crear mi contenedor. En este caso, este contenedor es un div. Entonces, este div de aquí, si entramos acá, bueno, vemos que tienes un display flex de 1140, margin, overflow. Y me copio esta característica, ¿no? Display, esto. Y voy a poner también un flex direction para decir que se muestre de forma columnar. Columnar es decir que vaya haciendo un salto por cada vez que pinto un elemento, ¿no? Y listo. Ok, ya está creado aquí mi componente. Y acá, bueno, también dale un width de 100%, ¿no? Para que se pueda adaptar también al contenido. Listo, pero bueno, ahí no me basta. ¿Qué necesito para que todo esté alineado, ¿no? Igualmente acá. Entonces, voy a ir primeramente a mi componente header. Como este tiene ya una estructura definida, voy a ponerle aquí que debajo del wrapper tenga el contenedor. Container. Y acá vemos que me lo reconoce. Quiero que este contenedor esté todo dentro del menú. Formateo. Y vemos, bueno, que se ha mostrado dentro del menú, pero vemos que se ha descuadrado. Podemos aquí entrar a revisar solamente para ver qué ha pasado. Vemos que ha pintado bien. Ahora vemos que este contenedor, bueno, que se ha creado. El width tiene un 100% auto. Entonces aquí, ahí he digitado mal, ¿no? Acá está. Digité mal. 100%. Ahora sí. Vemos que ahora sí se encuentra, digamos, con una línea. Igualmente voy a trabajar para parte del repositorio, ¿no? En el repositorio, bueno, voy a volver acá a mi index para exportar el container. Exporto el container. Y puedo ver acá en la parte de mi app, ¿no? Y en la parte de mi app, sencillamente puedo poner así, ¿no? Container. Y acá el título, ¿no? Para que todos tengan, digamos, el mismo contenedor, ¿no? Y listo, ¿no? Se ha lanzado en la parte de acá. Y es correcto. Se muestra tal como lo tengo por aquí. Bueno, ahora voy a armar esta estructura de acá. Entonces, ¿qué necesito yo para armar esto? Bueno, voy a crear aquí un componente que se llama repositorio. En este caso, por ejemplo, como yo quiero que este elemento de aquí y el contenedor sea propio de un componente, porque no quiero aquí, por ejemplo, que aquí, yo, por ejemplo, cuando veo acá, no entiendo, por ejemplo, si voy a hacer error, que esto es un repositorio. Entonces, sencillamente voy a crear acá una carpeta, ¿no? Porque en esta carpeta voy a tener varios componentes, repositorios. Entonces, dentro de este repository, voy a crear aquí mi index tsx. Bueno, voy a importar nuevamente, como siempre, ¿no? Style from components. Y acá voy a exportar un componente que se llama repositorios. Entonces aquí, dentro de este componente, pongo un return. En este caso, todavía voy a
Voy a poner aquí, perdón. Voy a poner aquí container. Y en este container voy a poner el título que había creado, ¿no? ¿Cuál es el título? Se llama repositorios. Entonces, como le decía, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, que todos mis componentes que pertenecen a este grupo estén dentro de este grande componente. Esto se conoce como tipo de componente contenedor. Entonces, sencillamente, puedo entrar a la parte igualmente de index para exportar ese repositorio. Exportar from repositories. Listo, ya está repositories. Vuelvo a mi app. Este de acá código ya no me sirve porque yo no lo necesito. Pues tampoco necesito estos elementos. Y acá pondría repositorios. Entonces ya yo como desarrollador fácilmente entiendo que este componente alberga toda la lógica que va a tener todo este grupo que está acá. Entonces esa es la ventaja también que nos ofrece, bueno, en el caso React, y también que debemos trabajar en cualquier lenguaje también que tengamos, ¿no? Para proveer lo que se llama la reutilización. Ok, ya he creado aquí mi repositorio. En este caso, por ejemplo, tengo acá mi contenedor. Voy a crear aquí un otro componente. En este caso, por ejemplo, toda esta parte de aquí lo voy a llamar proyectos. A ver, aquí. A ver, perdón, vamos a analizar esto, cómo está su nivel de estructura. Ajá, ahí nos llama proyectos. Estos proyectos de aquí, por ejemplo, tienen estos estilos. Cons, y acá pongo acá projects, ¿no? Projects es igual a un style.div. Y listo. Formateo este documento que está acá. Y acá sencillamente pongo acá mi contenedor proyectos. Nada más. Y bueno, y acá dentro de los proyectos van a estar acá cada uno de estos repositorios, que esto va a ser acá mi portafolio. Entonces, ¿qué necesito para hacer esto? Bueno, como yo les comentaba, esto de aquí yo voy a consumir de una API. Entonces, para hacer esto, bueno, primeramente yo me voy a servir de la librería Axios. Esta librería es bastante usada en el mundo del desarrollo de frontend, principalmente para toda la llamada de lo que son servicios HTTP, REST API o GraphQL, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué más necesito? Entonces, para yo llamar un servicio, yo necesito este servicio también lo asigne a un estado del componente. Entonces, para yo trabajar con estados, ahora en las nuevas versiones de React, trabajamos con el concepto que son hooks. Sencillamente es un pequeño habilitador, código que nos va a permitir trabajar los estados de manera funcional. Entonces, por ejemplo, acá voy a importar lo que es React. Voy a importar dos hooks. Use effect, use state. El hook use effect nos va a permitir escuchar cualquier cambio que ocurra dentro del componente y el use state nos va a permitir declarar un estado. ¿Cómo hago esto? Bueno, en este caso voy a declarar lo siguiente. Voy a crear acá, por ejemplo, un estado que se llame repos, donde está todos mis repositorios. Y el método que me va a permitir actualizar el estado. ¿Cómo se llama? Ahora declaro aquí el hook con que voy a trabajar. Y este hook por el momento va a estar vacío. Entonces, si trabajamos con JavaScript, hasta aquí todo está correcto. Todo está bien, igualmente. Pero como queremos aquí aprovechar el tema de las interfaces, entonces acá voy a declarar una interfaz, un genérico en este caso, ¿no? Este genérico lo voy a llamar como que repository model, pues un array, o un nulo, ¿no? Entonces quiere decir, por ejemplo, que este objeto repos puede tomar estos valores, ¿no? Esta interfaz que necesito crear y este objeto nulo. Ahora, como este repositorio model no lo quiero tener acá, porque esto de acá es un componente contenedor, yo esto lo voy a crear dentro de un componente pequeño, un componente hijo, ¿no? TSX. Y lo primero que voy a hacer acá es exportar, digamos, la interfaz. ¿Cómo se llama esta interfaz? Bueno, la interfaz aquí lo puse repository model. Ahora,
¿Qué necesito yo para poder exportar esto al repositorio model? Bueno, acá tengo, por ejemplo, el nombre del repositorio, que es nombre de string. Bueno, acá tengo la URL. En este caso lo voy a poner link. Acá tengo la descripción. ¿Qué más tengo acá? Tengo el tamaño de mi repositorio. Bueno, acá es un size number. Por ejemplo, acá tengo el lenguaje en algunos repositorios. Language, string. Tengo, por ejemplo, las estrellitas, ¿no? En este caso pongo acá stars. Si pueden darle también estrellas a mis repos, por favor. Y luego los forks, ¿no? Que también es un number. Disculpen, acá el star, que también es un number. Listo. Formateo, ¿no? Ok, ya tengo aquí declarado, digamos, mi modelo. Y bueno, acá sencillamente voy a escribir, ¿no? Repository model. Y tab, ¿para qué? Me lo autocomplete. Listo. Hasta aquí es todo bien. Ahora, ¿qué necesito yo para poder esto devolver? Bueno, necesito llamar al servicio. ¿Cómo hago esto? Bueno, sencillamente creo una función asíncrona. Hace una función get repos. En este caso, bueno, voy a decir que esto va a ser un cons. Axios principalmente trabaja con el tema de, estoy destructurando la respuesta que me va a devolver Axios. Y acá voy a ponerle await axios.get. Acá, por ejemplo, voy a llamar la URL que ya tenía en mi navegador. Es esta parte de acá, ¿no? O acá ustedes mismos también pueden cambiar su usuario para que también les devuelva también sus repos que tienen, ¿no? Realmente. Ahora, por ahí de repente me pueden preguntar, ¿por qué acá hago una destructuración de objetos? ¿Por qué no lo pongo result? Sencillamente hago esto porque yo quiero trabajar ya con los datos que me va a devolver. No quiero trabajar ya con otros datos. Porque, por ejemplo, si pongo acá un tab, vemos, por ejemplo, que Axios, si lo pongo result, me va a devolver todos los objetos, ¿no? Config, data, head, status. Pero en este caso, por tema del ejemplo, yo no necesito trabajar con todos los elementos, sencillamente con la parte de data, que es el resultado que yo quiero. Ahora, con este resultado que está aquí, sencillamente puedo ponerlo acá, ser repos data. Pero si hago esto, estaría mal. ¿Por qué? Porque este data de aquí, que es el resultado que me ha devuelto este servicio, voy acá a agrandarlo un poquito más para que se vea. Este servicio tiene una estructura ya definida, que es totalmente diferente a lo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer esto? ¿Qué tengo que hacer para solucionarlo? Sencillamente es acá crear un map. Entonces acá voy a poner acá export function map DTO, porque acuérdense, toda la respuesta que nos devuelve cualquier fuente de datos es un DTO, o el que conocemos como Data Transfer Object. Este DTO quiero transformarlo a un modelo. Ok, mi DTO va a ser any, porque no sé qué me está devolviendo. Y quiero que este al final me devuelva un repository model. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, sencillamente hago un return. Y si pongo acá, por ejemplo, control tab, vemos que acá reconoce todas las propiedades que debe devolverme repository model. Entonces, el ID. Este ID, por ejemplo, está dentro del servicio. Es igual. Entonces, dto.id. ¿Qué más necesito? Bueno, perdón. El ID acá no lo tengo declarado. Entonces acá lo cambio por un nombre, ¿no? Nombre, name. ¿Qué más necesito? Necesito el link. ¿Dónde se encuentra el link? El link se encuentra en el dto.html URL, ¿no? La descripción. ¿Dónde está la descripción? Acá está. Descripción. dto.description. ¿Qué más necesito? El size. ¿Cuál es el size de mi repo? El size de mi repo se encuentra en... Vamos a buscar por aquí. Aquí está. Size. dto.size. Language. ¿Dónde se encuentra el language? Se encuentra en dto. Vamos a ver por aquí. Por aquí debe estar language. A ver.
Acá está, language. Ahí en DTO.language. Luego star, ¿cuántas estrellitas tengo? Acá sí cambia un poquito porque las estrellas dentro de un repo tienen como el nombre como stars count. Entonces me copio esto, ¿no? Y finalmente los forks. Los forks también tienen esto como forks count. Entonces igual si ustedes también quieren trabajar también de repente con otras propiedades, lo pueden hacer aquí, ¿no? Y formateo el código para que se pueda ver bien. Ok, listo. Entonces aquí este data de acá, que es un DTO, necesito ahora transformarlo dentro de un modelo. ¿Cómo hago esto? Bueno, primeramente hago con un mapeo. Acuérdense que el tema de maps dentro de JavaScript y otros lenguajes son netamente transformaciones. Bueno, este mapeo, bueno, tiene un ítem que es any, porque no sé cómo es la estructura que me ha devuelto. Y acá mi función anónima, ¿no? O mi función lambda. Mapeo DTO de model de ítem. Listo. Entonces, ahora sí, estoy transformando este any, que al final me va a devolver un array de repositorio model. Ahora, ¿qué más necesito? Bueno, en este caso, ahorita, bueno, este me he creado el método, pero todavía no lo estoy invocando. Para yo invocarlo, es aquí donde entra acá useEffect. useEffect, como les he indicado, es el hook que va a permitir escuchar los cambios que van a ocurrir dentro de ese componente. En este caso, por ejemplo, acá le voy a poner un array vacío. Le pongo un array vacío, ¿por qué? Porque yo no voy a escuchar, yo aparte ni que esto se va a lanzar en la primera ejecución, puedo acá declararle que también escuche cuando ocurre un cambio dentro de una variable que he declarado. En este caso, un propert. Pero como yo no tengo acá, yo no estoy trabajando acá con los props, sino con defende con un estado, entonces aquí lo pongo vacío. Y sencillamente acá pongo head repos. Nada más. Listo. Bueno, acá todavía no vemos que, bueno, no se ha caído, así que funciona bien. Entonces, ahora necesito yo que hacer acá un recorrido para poder yo mostrar acá mis repositorios. Entonces, ¿qué hago acá? Por ejemplo, acá puedo hacer lo siguiente, ¿no? repos.map. Entonces, este repos.map, entonces quiero, por ejemplo, que me haga un recorrido que es repo.key. Y acá quiero, por ejemplo, que me devuelva, que me pinte los hijos. Ahora, como yo les decía, porque yo no quiero ensuciar aquí el código que está acá, voy a crear aquí el hijo acá, ¿no? Dentro de este objeto que está acá. Entonces acá sería export function repository. Este repository que está aquí es aquel que me va a definir todas las propiedades que va a tener. Entonces, bueno, vuelvo aquí a la parte de mi código. A ver, vamos a analizar esta estructura. Bueno, este de acá tiene primeramente un repositorio project, ¿no? Un repo project. Entonces acá, bueno, voy a crear aquí un pequeño constante que se llama project, ¿no? Este project es un stylet.div, perdón. Este div de aquí, bueno, este project de aquí, va a tener todas estas propiedades que están acá. Estos elementos que están acá, display flex, etcétera, ¿no? Entonces voy a copiarme esto, ¿no? Para poder avanzar ahí en la aplicación. Entonces aquí pongo forma document para que se pueda ver bien. Ah, me sale un error. Debe ser porque no importé todavía style component. Entonces aquí pongo style. A ver, style component. Ahora sí ya me lo va a reconocer correctamente. Listo, ya está. Pero, acá por ejemplo vemos que tiene un with. Entonces acá voy a reemplazar esta parte que está acá, que no lo necesito, ¿no? Listo. Entonces aquí sencillamente voy a hacer un return, ¿no? En este caso project. Entonces, por ejemplo, otra manera también de crear un componente, que todavía no lo he puesto, por ejemplo, acá es hacer trabajar también con constantes, ¿no? Constantes es igual a, esto es igual a, de frente lo voy a poner project nada más, ¿no? Pongo acá project. También es otra forma de trabajarlo, ¿no? Project. Ahora, este componente debe recibir como uno de sus propiedades un repository model que he declarado acá. ¿Cómo hago esto? Entonces,
Sencillamente, bueno, acá voy a trabajar lo que es un React.functional component. Este functional component va a recibir todas las propiedades que va a tener mi objeto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo no puedo ponerle el repository model, porque esto es una propiedad. O sea, aquí yo tengo que crear otra interfaz que se llama repository props. Entonces, este repository props que está aquí, lo voy a poner acá. Export interface, repositorio props, va a indicarme, por ejemplo, cuáles son todos los properties que va a tener mi componente. Entonces, yo quiero que este componente tenga como una propiedad de ese repository. ¿Y qué es un repository model, no? Nada más. Ok, listo. Entonces, ya tiene el repository model. Ahora, como este repository de props puede tener varios aquí propiedades que puede devolver, hago una destructuración para que solamente trabaje con él o él la propiedad repository. ¿Qué? Extiende de la interfaz repository model. Listo. Entonces, ahora sí ya puedo trabajar. ¿Qué más necesito dentro de mi proyecto? Bueno, si vuelvo aquí, vemos que este proyecto dentro tiene un top y tiene un bottom. Entonces, bueno, voy a primeramente a crear lo que es la parte top. Aquí voy a crear un const top es igual a un style.div. Vamos a ver si ese top tiene, por ejemplo, ahí un estilo. No tiene nada, así que lo dejo ahí. Y voy a trabajar con un const bottom. Style.div. A ver, este botón vamos a revisar a ver qué tiene aquí nuestro objeto HTML. Bueno, tiene tres estilos. Y me lo copio, ¿no? Sencillamente. Ok. Entonces, dentro de mi proyecto ahora, puedo ponerle aquí que sea top. Y acá que sea bottom. Listo. Ahora, ¿qué más necesito ahora dentro de ese top? Bueno, dentro de ese top va a tener acá lo que es un nombre y lo que es una descripción, ¿no? Entonces, lo primero que voy a crear acá es un nombre, ¿no? Con su name. Este name es un div, tal como hemos visto. Este div de aquí, a ver, de aquí me copio los atributos. Tiene estas propiedades. Text sobre flight. Y tiene, por ejemplo, estas propiedades. Ok. Nombre. Listo. Ahora, acá tengo un link, ¿no? ¿Cuál es el link que voy a trabajar? Entonces acá, por ejemplo, puedo ponerle aquí, ¿no? Const link, ¿no? Style.a. Este link de aquí tiene estas propiedades. Me lo copio. ¿Qué más tiene? También tiene esta propiedad que está acá. Y me lo copio. Nada más. Ok, ¿y tiene algo más? Bueno, vamos a ver aquí. Ajá, también tiene un icono. Este icono, por ejemplo, tiene un estilo de un margin right. Entonces, sencillamente aquí puedo ponerle const link icon. Esto es un em. Y aquí le pongo este margin right 8 píxeles. Nada más. Ok, ahora, ¿qué necesito yo para ahora trabajar? Bueno, ahora tengo mi top y sencillamente aquí empiezo a armar. Lo primero que había declarado era la parte del nombre, ¿no? En este caso pongo aquí un name, que es mi contenedor. Este name tiene aquí un link, tiene un href. Este href va a venir de mi propiedad repository, ¿no? Entonces, por eso a mí, por ejemplo, el TypeScript me encanta bastante en los desarrollos, ¿no? Porque me ayuda bastante para poder completar algunas variables, ¿no? Igualmente, tal como habíamos explicado antes, el target, ¿no? Quiero que me abra una página aparte. Ahora, el rel nuevamente, ¿no? No opener, no referrer. Y el Areal label Areal label para generar todo el tema de accesibilidad, ¿no? Ok, ahora quiero que acá tenga el link icon. En este caso no va a ir nada dentro. Esto va a tener su class name. ¿Cuál es el class name? Es un file GitHub, ¿no? Listo. Y aquí, bueno,
pinto el nombre del repositorio. Listo, ya vemos que se está mostrando correctamente. Ahora, ¿qué más necesito tener acá aparte del nombre? Necesito tener aquí la descripción que hemos visto por acá. Acá está. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a hacer acá description. Description. Y acá voy a ponerle un repository.description. Bueno, esto, acuérdense que esto no lo he creado. Entonces voy a entrar aquí y voy a crear esto, ¿no? Con description. Este description, si no me equivoco, es un div. Vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, entonces un description. Ajá, este description acá tiene estas propiedades, ¿no? Origin, my size. Y boom. Entonces, esto ya lo hemos agregado. Damos aquí, formatear document. Guardamos por ahora. Quiero ver a ver cómo se puede hacer con nuestro componente, ¿no? Entonces acá, como le decía, sencillamente para aliviarme trabajo, repository. Y me se dan cuenta cómo acá me hizo el autocompletado de la propiedad que yo he declarado. Y acá le envío el repo. No olvidarnos también, siempre en toda raíz el key. Y acá lo voy a poner, ¿no? Como string, ¿no? Repository. Key. Formateo documento para que se pueda ver bien. Y listo. Vamos a ver ahora cómo se muestra. Ajá, se muestra así, pero todavía con el color aquí no se muestra bien. Entonces, vamos a ver aparte qué nos falta aquí a nivel de estilos. A ver, de repente vamos a poner acá nuestro proyecto. Acá hay un background. Vamos a poner aquí un color. Un CSS. A ver, ya está. Ya pintó el color CSS correctamente. Pero vemos, por ejemplo, que aquí no está respetando el width cal 33% por 16. Vamos a ver qué pasa acá. Porque acá sí se muestra bien, ¿no? Pues algo debemos haber hecho mal. Ajá, acá vemos un tema de box sizing. De repente nos falta agregar. Lo guardo. Y ahora sí. Se muestra tal como está, digamos, en nuestra otra página, ¿no? Repositorios, Analytics, Android, todo bien. Ahora, ya para terminar, la parte de aquí abajo, ¿no? Que es la parte del botón. Stage y size, ¿no? Bueno, en este caso, necesito crear acá otros elementos aquí adicionales. En este caso, voy a crear acá lo que es el cons states. Este state va a ser igual a stage div. Este state de aquí, a ver aquí. Ajá, este state de acá tiene varios acá elementos, ¿no? El primer state que tiene. Tiene un flex pro y un display flex 1, ¿no? ¿Qué más tengo acá? Bueno, tengo 3 elementos. Bueno, estos elementos de aquí, por ejemplo, no tienen un estilo propio. Entonces, como estos de acá son comunes, bueno, voy a poner acá un con state info. Nada más, ¿no? Este state info es un span, por lo que está acá. Y este span que está aquí, bueno, tiene un margin right de 16 píxeles, ¿no? Listo, 16 píxeles, ya está. Y finalmente, por ejemplo, algunos tienen acá un icono, ¿no? Entonces acá lo voy a poner acá como que const state icon, ¿no? Este es igual a un M que hemos trabajado ya anteriormente. Y dentro de este icono, su único estilo que tienes acá es el margin right, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos, bueno, tenemos aquí, bueno, el for ya tiene. Y tenemos acá el size. ¿El size tiene un estilo o no tiene? Sencillamente aquí lo voy a poner aquí un const size, ¿no? Para style.div. Nada más. Bueno, acá guardo y ahora voy a volver a la parte de abajo, ¿no? En button. Entonces acá primeramente está states, que hemos visto acá. Tiene acá la parte del lenguaje, está el otro, ¿no? Entonces acá vuelvo a info. Aquí voy a pintar lo que es el repositorio punto, a ver, language. State.info. Este acá, por ejemplo, tiene acá un icono. Tiene acá, vamos a ver cuál es la clase que tiene este icono.
para la parte de start. Es start. Me copio solamente el nombre. Y acá pongo repository.start. Y finalmente, ¿no? Stay info de stay ecom class name. ¿Cuál es el último? El último es el fork, ¿no? Y tiene esto que está aquí, ¿no? Repository.forks. Y por último está la parte de size, ¿no? En este caso el size es repository.size, pero acá tiene una parte de kilobyte, ¿no? Bueno, en este caso lo pongo aquí como texto en duro, nada más. Formateo y guardo. Vuelvo a mi página de aplicación y listo. Ulala, se está mostrando correctamente, ¿no? Tal como lo tenemos en otro lado. Pero en este caso ahora lo hemos creado con componentes de React, ¿no? Reutilizables. Bueno, y para finalizar, bueno, voy a crear acá lo que es el header, ¿no? Solamente como, perdón, el footer, disculpen. Entonces acá voy a crear un pequeño componente. Footer tsx. Acá voy a crear mi footer. Este footer de aquí, bueno, primeramente tiene aquí, ¿dónde está el footer? Ajá, este footer acá tiene estos estilos, ¿no? Entonces me copio estos estilos que están acá. Entonces, primeramente me importo lo que es styled component. Y acá pongo, ¿no? Mi grapper, ¿no? Mi grapper, este es igual style.footer. Quiero que sea footer esto. Y no me copio bien acá. Y listo, ¿no? Return grapper. Ahora, dentro de este grapper, bueno, voy a poner acá mi componente container para que todos tengan igualmente el mismo enlace. Y solamente, los iconos no lo voy a copiar, solamente la parte de derechos reservados. Se llama copyright, ¿no? Entonces acá voy a crear un componente vacío. Copyright. ¿Sí? Y acá voy a crear que es copyright. Y acá voy a poner, pongo el texto. Derecho reservado de autor, todo derecho, bueno, todo derecho reservado. Listo. Bueno, este año de acá quiero que sea dinámico. Sencillamente, bueno, creo una variable que se llama año. Year es igual a new date.get full year. Y aquí, en vez de 2021 lo pongo year. Nada más. Mateo documento. Y está mi footer terminado. Voy a mi index. Y exporto acá mi footer, ¿no? Footer. Vuelvo a mi app. Y finalmente devuelvo mi footer. Vamos a ver nuestra página. Bueno, se muestra, pero se está mostrando, digamos, todavía con el color incorrecto. Entonces aquí lo voy a poner acá un color, ¿no? Color CCC. Ok, entonces acá, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que no lo está leyendo bien. Vamos a inspeccionar para ver qué pasa. A ver. Ah, sí se está mostrando correctamente, pero falta, digamos, a poner el center, ¿no? Entonces acá nuestro copyright. Entonces text align center, ¿no? Y listo. Ya está. Entonces, de una manera sencilla hemos creado, digamos, nuestro pequeño portafolio aquí en React. Entonces, bueno, este es el demo que les quería presentar. Entonces, más o menos un poquito he explicado cómo se crean componentes. En este caso, he tratado de trabajarlo ahora con TypeScript para que vea que también sí es posible hacer esto. Y hemos visto, por ejemplo, aquí que mi página es bastante sencilla porque he puesto solamente los componentes genéricos y cada componente tiene su lógica, ¿no? Por ejemplo, la parte de repositorios, ¿no? Que acá he implementado una lógica sencilla para que, y he tenido otro componente para pintar cada uno de los hijos, ¿no?
Y eso sería todo, chicos, de mi lado. No sé si tienen ahí alguna consulta, una duda, algo que quieran saber. Sí, me van comentando si tienen alguna pregunta también para el instructor, o en todo caso la pueden escribir también por el chat, ¿sí? Igualmente, bueno, en el caso igual acá dejo mi correo, mis redes sociales, por ahí también quedan vistas mi página también. Esta página también yo la he construido también, está basado en React, pero esto yo lo tengo como con un framework un poquito más detallado. Entonces ahorita solamente he tratado de hacerlo esto de cero para que vean que con React no tenemos una complejidad alta para poder construir página web, ¿no? Tal como he visto ahora, ¿no? He construido, por ejemplo, mi header, un pequeño welcome y un pequeño, digamos, listado de componentes, ¿no? De manera rápida y sencilla, ¿no? Perfecto, Luis. Igual me van comentando si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto eh, al taller de hoy. Este, y nada, de todas maneras, también aprovechar en agradecerles a ustedes por la atención. Seguro luego nos vamos a contactar por si se encuentran interesados también dentro de poder llevar este curso de React ya a profundidad con el instructor Luis Diego. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, igual me la pueden escribir o pueden habilitar su micro, no hay ningún problema. Si no, ya con esto estaríamos finalizando el taller. Sí, los invito de todas maneras a seguirnos durante las semanas que vienen. También van a haber algunos otros talleres relacionados a temas de desarrollo. Creo que el lunes tenemos uno de Angular también. ¿Sí? Eh, por ahí los invito también a que se puedan inscribir. Ahí me comenta Iván, tiene una pregunta.